La oposición censuró la presidencia de la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados y eligió como nuevo mandamás en Economía al diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Y hoy la derecha continuará con estas impugnaciones en la Comisión de Familia y también en la de Recursos Hídricos, pese a que la ofensiva provocó un quiebre en la bancada del Partido de la Gente. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola Katy, Tomás, muy buenos días. Sí, con el voto dirimente del PDG, la oposición censuró a la diputada del PPD, Carolina Marzán, como presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, siendo el tercer comité que logran controlar por esta vía. Para esto, la jefa de bancada del PDG, Giovanna Ahumada, se puso a sí misma como integrante permanente de la comisión y removió a Gaspar Rivas, diputado contrario a este camino. Ahumada incluso se ausentó, pero estuvo el independiente Enrique Lee para sellar la votación. Carolina Marzán señala que cuando supo de las censuras no pensó que pasaría en esta comisión y recordó que cuando se creó este comité fue la diputada de RN Catalina del Real quien la propuso en la presidencia, la misma que promovió su impugnación. Cuando se empezó a hablar de esta escalada de censura, yo nunca pensé que esta comisión se iba a censurar, no porque yo fuera la presidenta, sino porque es una comisión muy nueva, porque trabaja de manera muy transversal, muy en equipo, muy en colectivo, y que justamente lo irónico, que es la diputada que me propuso que yo fuera nuevamente presidenta, es quien me censura. Del Real dijo tener buena relación con Marzán, pero apuntó un problema en el reglamento de la Cámara, cuestionando que lleva 5 años de diputada, pasando por momentos en donde su bancada tuvo 36 parlamentarios y pese a eso nunca ha presidido una comisión. La diputada de RN recordó que en algún momento le debió tocar liderar la comisión, pero fue la bancada del PPD la que se opuso, aludiendo al argumento de la llamada mayoría circunstancial. Pensamos en que íbamos a compartir el periodo, de hecho en eso acordamos. Cuando a mí me tocaba asumir, su partido le prohibió entregarme la presidencia a mí, justamente porque las mayorías la tenían ellos. En una comisión uno finalmente se puede aliar con personas que son independientes. Finalmente lo que cuenta son los votos personales. Yo creo que son pocas las comisiones que vamos a lograr obtener. Al final, la diputada de RN desdramatizó aliarse con el Partido de la Gente, pese a que la censura en la Comisión de Bomberos se retiró precisamente porque los diputados del PDG que están en ese comité se oponen a este camino. El diputado Gaspar Rivas reprochó su reemplazo a último minuto, acusando de dictadora a la diputada Giovanna Ahumada y utilizando garabatos para describir la jugada. Rivas le advirtió al PDG que, cuando deje de ser útil, abandonarán a la colectividad. Una mayoría inexistente, es una pseudo mayoría que se está articulando en base a una parte de la bancada del Partido de la Gente. Tuvo la oportunidad de ser articulador y cayó tan bajo que se ha convertido en una simple palanca. Conociendo como conozco a la derecha política, cuando ya no le sirva más el Partido de la Gente, la van a fletar con viento fresco. Hubo otra sesión que prometía ser conflictiva y así fue. Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas, Renal Inco y Pamela Giles presionaron nuevamente a la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, para que pusieran tabla el sexto retiro de fondos de pensiones. Incluso la cita tuvo que suspenderse porque la diputada Giles no concordaba en que se tomara un acuerdo para pedir un informe a la sala y acusó a Cariola de pasarle la responsabilidad a Vlado Mirosevich, como presidente de la corporación, de definir si se puede o no tramitar la iniciativa. Fue ahí cuando decidió salir de la comisión sin volver. Cariola explicó el acuerdo, insistiendo en que ella no está bloqueando el proyecto de retiro de fondos previsionales cuya tramitación sería inconstitucional. La Comisión de Constitución recibió un informe técnico que establece que un proyecto que es rechazado en su Cámara de origen no puede ser tramitado hasta por 1 año más. Hubo algunas insistencias de parlamentarios sobre que esto era un tema de voluntad política de la presidencia de la Comisión. Por lo tanto, la Comisión tomó la determinación de solicitar un informe en derecho a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para despejar cualquier duda. Cariola accedió a poner en tabla el autopréstamo, iniciativa del PDG que ya está contenida en la reforma previsional, además de un proyecto que genera excepción del IVA a la canasta básica y hasta la suspensión del impuesto específico a los combustibles. Hoy toca el turno de las comisiones de Familia y Recursos Hídricos de votar censuras contra los socialistas Ana María Bravo y Nelson Venegas, aunque fuentes de la radio aseguran que Ludi Jorge Alessandri, quien presentó la moción contra Raúl Leiva en Seguridad Ciudadana, habría solicitado suspender la sesión de hoy. Katy, Tomás. A ver, para entender bien lo que pasa con el sexto retiro, hay una presión insistente de Pamela Giles, de René Alinco por el sexto retiro. Algunos dicen, y yo creo que es así, que no se puede insistir en esto porque hay una disposición constitucional que indica que rechazado un proyecto de ley solamente se puede reintentar su tramitación después de 1 año. En este caso en particular es abril del próximo año. Exactamente. 2023. Pero están insistiendo ahora, antes del año. Entonces Cariola está
Carol Cariola está sometida a una presión importante. ¿Qué es lo que ha hecho? Pedir un informe en derecho, porque parece que ella no tiene convicciones, entonces le está preguntando a otros. Esa es la situación en estos momentos, ¿no es cierto, Gonzalo? Sí, para ser claros, claro, lo que no se puede hacer es tramitar un proyecto por un año cuando éste se rechaza. En general, o sea, la idea de legislarlo siquiera en su cámara de origen, o sea, la cámara en la que se presenta el proyecto. Y la interpretación de un informe de la Comisión de Constitución de la Cámara, que está presentado desde el mes de julio por el secretario Patricio Velázquez, que hizo un informe en derecho respecto a este proyecto, planteó que no solamente era el proyecto rechazado, sino que era la idea matriz de cualquier proyecto que buscase hacer lo mismo. Dicho de otra manera, pueden no ser los boletines o los puntuales que fueron rechazados los que no se pueden tramitar, pero cualquier otro que vayan al mismo destino y que no haya sido rechazado ese día y haya corrido por un camino paralelo, de todas maneras no se podría tramitar. ¿Por qué digo esto? Porque René Linco, el diputado Linco, planteó que uno de los proyectos de retiro no fue fusionado con el resto de los proyectos que se rechazaron el 18 de abril de este año, y ese sería el argumento para que se pida otro informe más, y este segundo informe no es de la comisión, es de la sala. Y ahí es donde está la crítica a Carol Cariola, Tomás Cati, de que algunos entienden que esto es una manera de sacarse esa presión de tener que definir si es que el sexto retiro va o no y pasársela a la Secretaría de la Sala, que está liderada, como sabemos, por Vlado Milosevic. Ya, una situación muy, muy complicada la que se está produciendo en ese lugar. Yo no sé lo que va a hacer Vlado Milosevic, entre paréntesis. ¿Tú sabes algo, no? ¿Hay algún indicio? Todo indica que debería decir exactamente lo mismo que el informe en derecho de la Comisión de Constitución, que esto es, proyectos de retiro de fondos provisionales no se pueden tramitar hasta el 18 de abril del año 2023. Es muy difícil imaginar que a nivel de derecho se plantee otra propuesta. Ahora, dicho eso, la votación de sala muchas veces puede vulnerar lo que es admisible, lo que no es admisible, y ahí se verá si es que efectivamente ese informe debe votarse, si es que se toma una resolución para que se obligue de alguna manera a la Comisión de Constitución a ponerlo en tabla, o al menos se comisione que la posición de la sala sea que independiente, de que no es al lugar en el reglamento, es necesario por otras razones. Ahora, esa sensación de que a Carol Cariola se lavó las manos es una sensación generalizada, ¿o no? Yo diría que sí, pero también es cierto que hay algunos diputados, de hecho ayer yo estuve al interior de la Comisión de Constitución durante toda la duración de la sesión y había varios diputados que estaban evidentemente, la verdad, hartos del debate de los retiros, ¿no? Se involucraban de vez en cuando, pero querían hablar de otros proyectos, y también varios son del desgaste, y de hecho escuché comentarios de diputados saliendo de la comisión diciendo todos los martes, todas las semanas hasta el final de los tiempos vamos a estar discutiendo el tema de los retiros. Entonces también está esa posición, que puede ser simultánea. Uno puede considerar que Carol Cariola está sacándose la responsabilidad, sí, al mismo tiempo que uno puede decir perfectamente, básicamente paremos con los retiros. Ayer el ambiente estaba malo porque se dijeron una cantidad de cosas. No, y se terminó yendo la diputada Giles, ¿no? Después de haber dicho una vez más, haber tratado mal a la presidenta de la comisión, le dijo, la responsabilidad de no poner en tabla el sexto retiro la tiene usted, Carol Cariola, diputada comunista neoliberal que defiende a las AFP. Y se paró y se fue, ¿no, Gonzalo? Fue exactamente así. Y después la diputada Cariola la trató de cobarde por no escuchar la respuesta, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, para que se hagan una idea, normalmente los presidentes de comisión piden que se tome acuerdo para tomar decisiones y 9 de 10 veces nunca se cuestionan. Normalmente simplemente se toman. Ella pidió que se tomara el acuerdo de la comisión para que se pidiera este informe a sala. Y la diputada Pamela Giles se rehusaba constantemente. De hecho, fue el punto que el intercambio fue tan tenso que no permitió avanzar la sesión, que se debió suspender por espacio de 2 a 3 minutos para que, según dijo la diputada Cariola en todo caso, la diputada Giles se calmara, ¿no? Para que pudieran reiniciar la sesión, y después vino este momento en donde ella se retira de la sala. También lo hizo, ojo, lo hizo René Linco, Gaspar Rivas también salió. El único que se quedó de los que está defendiendo el tema de los retiros fue el diputado Yarzo, que también pedía prioridad para otros proyectos, por eso se mantuvo en la sesión. Gaspar Rivas, que también ha tenido incidentes en los últimos días, ¿no? Sí, bueno, nosotros no se los dijimos tal cual como lo dijo, pero Gaspar Rivas fue bastante duro con la jefatura y el subjefe de bancada del Partido de la Gente. Los insultó. Nosotros anoche preguntamos, porque miren, si es que un diputado trata con garabatos a los jefes y subjefes de su bancada, uno espera alguna acción contraria, ¿no? Lo que se nos dijo que se está analizando qué se va a hacer. Todo está sobre la mesa, expulsión, más sanciones. Él ya estaba sancionado de todas maneras. Sí. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. Sigamos hablando acerca del trabajo parlamentario. Después de 60 días de tramitación, la Cámara y el Senado aprobaron el informe de la Comisión Mixta y despacharon, en el último día que había de plazo, el proyecto de ley de presupuestos 2023. Ambas corporaciones ratificaron el acuerdo viabilizado por algunas concesiones del gobierno en materia de migración, educación y reactivación de pymes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que este fue un debate dominado, por los recursos para la memoria y los derechos humanos, las pensiones de gracia y los dineros en educación, y lamentó que no se pudiera aprobar todo lo propuesto para la Secretaría General de Gobierno. Marcel afirmó que los más de 2.500 millones de pesos reducidos se logró minimizar el impacto. Secretaría General de Gobierno venía aprobado una reducción de recursos superior a los 2.500 millones de pesos. En la comisión mixta se logró reponer alrededor de 1.100 millones de pesos. El ajuste presupuestario va a ser menor, pero el recorte venía ya aprobado en el trámite, al menos se ha logrado minimizar. Más allá de la molestia por no lograr objetar los dineros para el Museo de la Memoria y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la búsqueda infructuosa de aumentar la pensión garantizada universal por esta vía, la oposición realizó un positivo balance. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que hubo disensos y derrotas, pero también valoró que cuando fue necesario llegar a acuerdos se logró. También hubo disenso, hubo votaciones que no se aprobaron, no todo fue acordado, pero sí también no hubo temor a llegar a acuerdos cuando es necesario. Reponer en la glosa del Liceo Bicentenario, haber aumentado sustancialmente los recursos de carabineros y haber incorporado nuevas enfermedades respecto al cuidado de la salud, como la diabetes, haber generado una glosa nueva para todas las pymes que fueron afectadas por el estallido social y de violencia. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, no perdió la oportunidad de asegurar que fue la Cámara Alta la que ordenó la tramitación, cuestionando que en primer trámite los diputados y diputadas rechazaran la partida del Ministerio del Interior y desfinanciaran una serie de programas de gobierno. Incluso indicó que muchas de las mismas voces que apostaban por el unicameralismo o el término del Senado, fueron quienes pidieron que esa misma sala repusiera los dineros en materia de derechos humanos. Fue una pésima señal la que dio la Cámara cuando rechazó el presupuesto para derechos humanos. En ese sentido valoro en contraste lo que hizo el Senado, que fue establecer los recursos, porque la política en materia de derechos humanos debe ser una política de Estado. Muchos que en su momento incluso fueron muy críticos con la labor del Senado anteriormente, que propusieron el unicameralismo, cuando se rechazó por la Cámara el presupuesto de derechos humanos, empezaron a pedir que el Senado corrigiera esta situación. Las 32 partidas del proyecto de ley de presupuestos 2023 deberán ser promulgadas esta misma jornada y comienza el camino de implementación con los ojos puestos en la ejecución, ya que se aprobaron algunas indicaciones que refuerzan la obligación del gobierno de informar al Congreso acerca de